Buenas noches, bienvenidas amadas hermanas, amado hermano. Acá hay un varón que se ha conectado con nosotros esta noche. Le damos la bienvenida de una manera especial. Pedimos a Dios que lo bendiga, que lo anime y que siempre lo motive a conectarse cada martes y jueves con nosotros. Amén. Bendiciones a cada una de ustedes, mujeres esforzadas y valientes. Es una bendición tenerlas una vez más como cada martes y jueves reunidas en este tiempo donde recibimos de parte de nuestro Señor una palabra poderosa. Amén. ¿Cuántas están preparadas para esta enseñanza? ¿Cuántos están preparados? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo fue? ¿Qué tal les pareció la clase del día martes? ¿Qué tal les pareció la clase del día martes? Ay, hermana, no vine. No vinieron, creo, ¿no? ¿O sí estaban? Sí estaban, ¿no? Nuestra enseñanza del martes pasado fue ¿cómo conoce Dios el dolor de tu corazón? ¿Lo conocía o no lo conocía Dios el dolor de nuestro corazón? Sí lo conocía, Sí, ¿verdad? Amén, conocía. hermana Nora, sí Fue conocía a Dios hermoso. nuestro corazón. Amén, claro que sí. Nosotros hablamos de Éxodo. Dios dijo que él escuchó el clamor de su pueblo, ¿verdad? Escuchó el clamor de su pueblo, vio su aflicción y dice que el Señor respondió en favor a eso. ¿Vimos la historia de quién? ¿La historia de quién vimos? De las hermanas de quién fue el que resucitó? De las hermanas de Lázaro, ¿verdad? De Lázaro. Marta y María. Amén. Marta y María. ¿Dios veía lo que había en el corazón de ellas o no vio lo que había en el corazón? Sí vio. Y también nos dejó una enseñanza poderosa, porque el Señor, por más que ellas estaban clamándole a Dios, orándole a Jesús, porque sanara a su hermano, Jesús, ¿cuántos días se demoró en llegar a donde estaba Lázaro? 4 días, ¿verdad? Cuando llegó, dice que Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Y le dijeron, ¿ya para qué has venido, Señor? Si ya está, ya fue, ya. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, esa enfermedad no es para muerte, le dijo. Esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para resurrección. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado, dijo Jesús. Y cuando Jesús llegó, alzó sus ojos al cielo, le habló a Dios y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió. Amén. Y nosotros pudimos entender de que cuando nosotros clamamos a Dios y Él tarda en responder, es porque lo que Dios quiere hacer está más allá, es más grandioso, es más poderoso de lo que tú y yo estamos pidiendo al Señor. Por eso que el Señor se tarda. Sus hermanas de Lázaro querían una sanación, dice la palabra de Dios. Pero lo que Dios quería hacer en la vida de Lázaro era una resurrección que iba más allá de tu entendimiento, que iba más allá de lo que habías pedido, que iba más allá de lo que tus ojos podían ver. Era algo sorprendente, sobrenatural, increíble. Y es como Dios nos quiere a nosotros responder. Amén. Hoy día vamos a ver la historia de 2 hermanos. Ya les voy dando una pista. Hoy día vamos a ver la historia de 2 hermanos. Más o menos les voy contando la historia para que ustedes vayan viendo a quién nos referimos, ¿ok? Estos eran 2 hermanos que, dice la palabra de Dios, eran mellizos. Eran mellizos, ¿ok? Dice que cuando nacen van creciendo y cada quien tenía habilidades distintas. Y llega el momento del padre en que ya iba a partir a la presencia de Dios y tenía que bendecir al primogénito. Pero ahí, pasó algo. Justo cuando él tenía que bendecir al primogénito, pasa algo. Dice que el hermano menor, o sea, el gemelo que había nacido, el mellizo que había nacido después, le roba la bendición que todo padre le daba al primogénito. Dice que se disfraza de él con ayuda de la mamá, y dice que le usurpa su lugar, dice. Amén. Dice que le quita el lugar
Y dice que su padre lo bendice a él en vez de bendecir al mayor. Pero antes que todo esto sucediera, ocurre un hecho entre los dos hermanos, que el hermano mayor le vende su primogenitura al hermano menor por un plato de lentejas. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué hermanos estamos hablando? ¿Alguien sabe por ahí? De Jacob con... ¿Quién era su hermano? El mayor, el que vendió su primogenitura. Yo sé que ustedes saben. Empieza con E, empieza con E. Era Jacob con... Esaú. Esaú, muy bien, ellos eran los hermanos, los mellizos. Era Esaú y era Jacob, ¿verdad? Ellos eran los hermanos. Ellos eran los que tuvieron un altercado, tuvieron un pleito, tuvieron una pelea, porque sucedió todo esto, ¿verdad? Dice que en ese tiempo los padres tenían una bendición especial para el primogénito, ¿ok? No quiere decir que no bendecían a los otros hijos, ojo, no quiere decir eso, sino que había una bendición especial para los primogénitos, que los padres desataban sobre ellos, ¿ok? Entonces dice que eso lo sabía Jacob y lo sabía la mamá. Entonces la mamá, como Jacob era su engreído, la mamá dijo, ok, mira que tu papá ha dicho que hoy van a bendecir a Esaú. Le van a dar la bendición. Vamos para que te disfrazcas de él y te presentes delante de tu padre y te den la bendición a ti. Con ese plan que orquestó la mamá, ¿qué sucedió? Que los hermanos, cuando eso pasa y Esaú se entera que su padre lo bendijo a él, en vez de bendecirlo a él, que él era el hermano mayor, cuando eso pasa, ellos entraron en un conflicto, ellos entraron en un pleito, ellos entraron en una enemistad, porque se originó a causa de esa bendición que no fue dada y fue usurpada por el hermano menor. En compañía, en maquinación con la mamá. ¿Ok? Entonces, se dieron estas cosas. A raíz de eso pasa que Saúl le dice a Jacob, te perseguiré, te encontraré y te mataré, le dice. Y esa persecución duró 20 años. 20 años. ¿No les parece conocido, no les parece conocida esta historia? ¿Cuántos hermanos hay que a veces no se hablan por un pleito, por una discusión, por una situación que se dio 20, 10, 15, 30 años? Que se maldicen entre ellos. En estos tiempos nomás no es que ha sucedido, sino desde tiempos pasados vienen sucediendo esas cosas. Desde tiempos pasados vienen ocurriendo esas cosas. Pleito entre hermanos, en la familia, y las cosas se dan de esta manera por la ambición, por el egoísmo, por X situación que se presenta en la familia. Amén. Y hoy día vamos a ver qué pasó después de esos 20 años de persecución. ¿Qué fue lo que sucedió con estos hermanos? Amén. Y vamos a aprender mucho, porque Dios nos va a demostrar muchas cosas el día de hoy a través de su palabra. De repente por aquí hay algún atribulado, hay algún afligido, y hoy Dios le va a dar respuesta a eso que hoy están sintiendo. Siempre les he dicho, nunca estamos solos. A veces las situaciones son difíciles, pero no estamos solos. Amén. Vamos al libro de Génesis 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Atentas y preparadas porque yo les voy a estar preguntando. Ustedes tienen que estar atentas. La que no está atenta no vuelve a entrar la próxima clase, creo. A ver, voy a ver quiénes están atentas o no.
Dice la palabra de Dios, Génesis 32. Dice el título de Génesis 32, dice, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. ¡Wow! Vamos a ver de ahí qué nos quiere decir ese título para nosotros también. ¿Amén? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Sabemos que Jacob es el que huyó de Esaú, porque fue el que le robó la bendición del primogénito. Amén. Esaú era el hermano mayor, Jacob era el hermano menor. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Mírenlo cómo empieza la palabra. Al seguir Jacob su camino, ¿de qué se trata esto? Jacob venía también huyendo, o no huyendo, sino que ya se había cansado de esta esclavitud, por llamarlo de alguna manera, que había tenido con Labán. ¿Quién era Labán? Su suegro. Era su suegro. Ustedes saben de que él trabajó 7 años por una hija, 7 años por otra hija, y de ahí trabajó como 5 años más, 4 años más por sus ganados, por todas las cosas que él tuvo antes de irse. Entonces, cuando llega el problema que tuvo con Labán, lo que sucedió para que él saliera de esa cobertura de Labán, fue que a Labán le habían robado sus ídolos. Y él creyó que había sido Jacob, porque sabía que Jacob no participaba de esas adoraciones que él tenía, paganas. Entonces pensó que había sido Jacob. Entonces fue al campamento de Jacob a buscar sus ídolos pensando que él había sido. Pero, oh sorpresa, él no había sido el que había robado sus ídolos, sino su hija Rebeca. ¿Ok? Perdón, su hija Raquel era la que había robado los ídolos y los había escondido. Entonces eso fue el detonante para que él saliera de esa esclavitud que tuvo con Labán, ¿ok? Por el hecho de que él quiso casarse con Raquel, pero primero le dio a Lea y después trabajó 7 años más por Raquel y trabajó otros años más para que se llevara todo ese ganado, esas riquezas, que era su paga por todos los años que había trabajado. ¿Ok? Y todavía le dijo a Labán cuando lo enfrentó, le dijo, yo te tuve miedo siempre, yo te tuve mucho miedo siempre, por eso no te enfrenté, pero hoy estoy seguro que mi Dios está conmigo, por eso me atrevo a hacerte frente y me voy de aquí, le dijo, porque no había tenido la valentía de decirlo y de enfrentarlo. Y muchas veces nosotros vivimos esclavos de muchos pecados. Vivimos esclavos de muchos pecados, porque no entendemos hasta el día de hoy que tenemos un Dios que rompe cadenas, que nos hace libres y que se hace fuerte en nuestra debilidad. Y que podemos en Él aprender a decir sí y aprender a decir no. Y despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Jacob lo entendió en ese momento. Y le dijo, ahora entiendo que todo lo que tengo y que todo lo que he soportado ha sido por mi Dios, le dijo. Entonces, cuando él huye de ahí, dice el capítulo 32, al seguir Jacob su camino, cuando él ya se estaba yendo, dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. O sea, Dios permitió que después de ese lugar de donde él había estado esclavo, cuando él salió, ¿Dios permitió que él se vaya solo? No, ¿verdad? Iban los ángeles del Señor con él. Dice que ellos se hicieron visibles en ese momento para Jacob, porque dice la palabra, al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Se hicieron visibles para hacerle ver, para demostrarle a Jacob de que él no estaba solo, que Dios tenía cuidado de él, que cuando tú decides dejar el pecado y lo que a Dios no le agrada, Dios no permite que tú vayas solo. Dios te manda ángeles a ayudarte, a acompañarte en ese proceso, en ese camino. No estás solo.
¿Cómo oramos cuando nosotros salimos de casa? Señor, que tus ángeles se queden en mi casa, o que tus ángeles sigan durmiendo y yo me voy solo. ¿Así decimos nosotros? No, ¿verdad? Que tus ángeles me acompañen. Dice el Señor que enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece. Entonces, el Señor nos demuestra una vez más que Jacob no estaba yendo solo. Y si Jacob no estaba yendo solo, nosotros tampoco caminamos solos. Dios nos manda a sus ángeles para que estén con nosotros. ¿Qué más dice? Cuando Jacob los vio, dijo, cuando Jacob los vio, ¿se hicieron visibles o no se hicieron visibles? Se hicieron visibles, ¿verdad? Cuando Jacob los vio, dice la palabra de Dios, que él dijo, este es un campamento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ese lugar donde él estaba, no solo era un campamento que Jacob había levantado, sino que era un doble campamento. Había un campamento de ángeles de Dios en ese lugar y había un campamento de él que él había levantado con toda su familia que salió del campamento de Labán. ¿Ok? Cuando tú decides hacer algo y caminar hacia el propósito que Dios te ha marcado en tu vida, no vas solo. Dios levanta un campamento para que te acompañen, para que te protejan. Por eso dice, así que aquel lugar lo llamó Mahanayim, porque significa 2 campamentos. Por eso le llamó Mahanayim, porque Mahanayim traducido significa 2 campamentos. El campamento de los ángeles del Señor y el campamento de ellos. Amén. De Jacob. Hasta ahí que vamos conversando, que vamos hablando de la palabra de Dios. ¿Hasta ahí te queda alguna duda de que en tu camino vas solo? ¿Les queda duda? No veo a nadie que digan algo. ¿Les queda duda que van solos? No, ¿verdad? No nos queda duda que vamos solos. Ninguna 3. duda. Amén, gloria a Dios por eso. 3. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú. ¿A quiénes envió Jacob delante de él? Mensajeros. A mensajeros para que hablaran con Esaú. Dice, Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Miren lo que él hizo. Jacob sabía que sí o sí iba a llegar el encuentro con su hermano. Sí o sí, ya estaba previsto. Ya Dios le había dirigido para eso. Ya Dios le había dicho que era tiempo de que él se encontrara con su hermano. Amén. Cuando Dios te dice a ti y a mí, este es el camino por el que debes de seguir. Este es el camino por el cual debes de ir. ¿Tú vas con temor o vas confiado de que Dios está contigo cuando te da la orden de ir por ese camino? Confiado. Confiado. Y cuando Dios te dice, yo soy tu sustentador, ¿le crees? Cuando Dios te dice, yo soy tu proveedor, yo soy el que va delante de ti peleando tus batallas, yo soy el que está en ti y no hay arma forjada que contra ti prevalezca, yo soy el que cuida tu morada, yo soy el que alejo a tus enemigos, por un lado salen 1000 y por el otro 10,000, ¿le crees? Amén. 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 Y el resto de hermanas le cree porque las veo un poquito... El frío creo que es, ¿no? O se ha congelado mi internet. ¿Cómo es? A ver, muevan sus manos para ver si están. Ah, sí están. Pensé que el internet se había congelado. Ok. Cuando el Señor nos dice las cosas, nos da una orden o nos da una palabra, nuestra pregunta es, ¿le creemos al Señor? Amén. Porque, ojo,
Yo les digo algo. El Señor le estaba diciendo a Jacob, ve donde Esaú, tu hermano, el que hace 20 años te está buscando para matarte. Ahí, quiero que vayas para allá. ¿Qué le hubiera dicho a Jacob? Ay, no, Señor, no te pases, pues. ¿Cómo crees que voy a ir si está hace 20 años que me está siguiendo? Imagínate la ira que debe de tener contra mí. Cuando el Señor te dice, ve y predica, ve y ora, ve y sírveme, ve y muévete de tu zona de confort. ¿Lo oímos? ¿O también le estamos dando excusas? No. Cuando el Señor te dice, ora, clama, ¿lo hacemos o el frío te tiene todavía en tu cama un par de horitas más? No. Hacemos. Lo hacemos, ¿verdad? Y hay algunas hermanas que lo hacen desde las 3 de la mañana. No voy a decir su nombre, pero la estoy mirando. Le ganan al gallo, le ganan al gallo. Y todavía me están diciendo, no digas. Hay hermanas así, amén. Entonces, nosotros le creemos al Señor, porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor, Dios, echa fuera todo temor. Si nosotros tenemos el perfecto amor en nosotras, que es Dios, entonces no tenemos que tener temor a enfrentar lo que pueda venir, porque no son nuestras fuerzas, es quien va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Es quien ha dicho que se va a glorificar y va a vencer a todo enemigo que se levante en contra de ti. Hermana Ceci, pero yo a veces tengo miedo. Ok, es normal sentir temor. Pero no es normal que el temor se apodere de ti. Porque no es normal que el temor se apodere de ti. Eso no es normal. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú recuerdas quién es tu Dios, no te va a dar miedo enfrentar a aquel que te persigue, aún para matarte. No te va a dar miedo enfrentarlo. Porque es el Señor que va contigo. Le dijo Job al Señor, Señor, ¿acaso hay alguien que pueda contender contra ti? ¿Acaso hay alguien que le pueda hacer frente a Dios? Puede ser la peor persona que te persigue, el peor de tus enemigos, el más sádico, el más sanguinario. ¿Hay alguien que esté por encima de Dios? No, ¿verdad? Pero no es solo saberlo de teoría, es creerlo con tu corazón. Porque si tú no lo crees con tu corazón, dice la palabra de Dios que el que duda es como las olas del mar que van y vienen, que van y vienen. Y a Dios no le gustan los inconstantes. Con Dios o eres o no eres, o tienes fe o no la tienes. Con Dios no hay términos medios. Y para que Jacob enfrentara a Esaú, que venía con esa ira en su corazón por la traición de su hermano, él tenía que tener su total confianza en el Señor. El Señor, entendiendo su naturaleza humana, levanta un campamento de ángeles con él y los hace visibles a él, para que él tenga la total certeza de que él no está solo, que los ángeles del Señor están con él por una orden del Señor. Había un campamento de ángeles. Y cuando Dios te quiere proteger de algo, Él no escatima la cantidad de ángeles para enviarte y te ayuden, te acompañen, te protejan. La pregunta es, ¿lo crees? Aún sabiendo eso, ¿tu corazón se sigue turbando? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y les dio las siguientes instrucciones. Miren lo que Jacob le dice
a los mensajeros que le manda. Díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob. ¿Cómo se presentó? ¿Qué mensaje dio? ¿Un mensaje de conflicto? ¿Un mensaje altivo, soberbio, orgulloso? De De humildad. humildad. Amén, de humildad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Al humilde lo exaltaré. Lo que él vino, de la forma en la que él se acercó a su hermano, la forma en la que mandó el mensaje, fue la que marcó la diferencia para lo que luego iba a venir. ¿Con qué actitud tú y yo enfrentamos las situaciones? ¿Cómo las enfrentamos? Con esa humildad que es nuestro Dios el que tiene control de todo, o es que son nuestras fuerzas, nuestras, como le decía el Señor a los fariseos, las palabrerías, las actitudes que tenemos, o es nuestra humildad, nuestra confianza de reconocer que es Dios el que nos ayuda a abrir camino, a tocar corazones. Él tuvo esa humildad, dijo, díganle a mi señor Esaú. Se hizo menos. Él se hizo menos. Y el Señor dice que aquel que quiera hacer más tiene que hacerse menos. Y él vino con esa actitud y le dijo, de parte de su siervo Jacob, aquel que le ha venido a servir, aquel que le servirá. Con esa actitud de humildad vino a presentarse delante de su hermano. ¿Qué más le dijo? Le dijo, hasta ahora he estado viviendo con Labán, hasta ahora, desde esa vez que yo te fallé y que usurpé tu lugar, desde ese momento hasta hoy, o sea, hace 20 años, he vivido con Labán, dice. Tengo vacas, miren lo que le dice, tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. ¿Por qué creen que después de ser humilde y decir que era su siervo, él le dice esas cosas a Esaú? Tengo vacas, tengo ovejas, tengo asnos, tengo siervos. ¿Por qué creen que les dice eso? ¿Porque le cambió la humildad a soberbia? No, ¿verdad? No lo dijo por eso. Le dijo porque le quería demostrar que no venía a querer o a coger algo suyo. Que él había sido bendecido y que él tenía lo suyo y que no venía por nada de él, sino que venía a solucionar el problema que entre ellos dos tenían. ¿De qué manera afrontamos nosotros las cosas? ¿De qué es lo más importante para nosotros? A veces hay cosas, a veces hay relaciones de familia, de hermanos, que no se solucionan por tantos años, porque ponemos por encima los bienes, las riquezas y todo lo material. Y descuidamos lo que es más importante, que es la relación que debe de haber como familia. Y yo les pongo un ejemplo de hermanos, porque en este caso se trata de hermanos. Pero no solo sucede así, ocurre en la iglesia, ocurre con tus amigos, ocurre con tus vecinos, ocurre en todas las áreas de nuestras vidas puede ocurrir. Y Dios nos está enseñando qué es lo importante o qué es lo esencial en que los hijos de Dios deben de poner su enfoque y su mirada. Él no vino a jactarse de todo lo que tenía,
Él vino a decirle, en otras palabras, hermano, yo no quiero nada tuyo. En algún momento te robé lo que a ti te pertenecía, pero hoy entendí que eso no era lo correcto. Y yo he sido bendecido. Me costó. Tuvo bendición, pero le costó conseguir todo lo que consiguió. Tenía esposa, tenía hijos, tenía riquezas, tenía animales, pero todo eso le costó, porque fueron las consecuencias de su mal obrar. De su mal obrar. Todo en la vida va a tener una siembra y una cosecha. Todo. Y Jacob lo entendía muy bien. Y le dijo, envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. ¿Qué estaba pidiendo él? Que lo traten con ¿qué? Con bondad, con amabilidad, con misericordia. Amén. Cuando una persona se presenta así delante de ti, después de haber cometido un error, una persona se presenta delante de ti así, con esa humildad con la que tuvo Jacob. ¿Cuál es tu actitud delante de él? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú delante de esta actitud como la que tuvo Jacob? Con compasión. Con compasión. Amén. Con misericordia. Con misericordia. Amén. Con perdón. Y es que, con perdón, porque eso hacen los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios hacemos eso. No le decimos, es la última vez que te perdono, otra vez vienes con lo mismo, ya me tienes cansado haciendo lo mismo. Te perdono, te perdono, te perdono. ¿Tú crees que lo que has hecho no me duele, no me estresa? ¿Así reaccionamos? ¿Cómo es nuestra actitud? Con perdón, con bondad, con misericordia, ¿verdad? Porque esa es la actitud con la que el Señor nos recibe a nosotros cuando nos acercamos a pedirle su perdón. Nos recibe con amor, con misericordia, con bondad. ¿O es que Dios dice, mira, la próxima que vuelvas a cometer este pecado te mando un rayo? ¿Así dice hermana Olimpia? No, ¿verdad? Dios no dice eso. Dios te perdona, Dios te cree y te trata con misericordia, con bondad y te dice, no te preocupes, hijo, yo te perdono. Es más, te dice el Señor, todo lo tiro al mar del olvido. No me acuerdo nada, borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Así es nuestra actitud frente a las personas que vienen a pedirnos perdón. ¿O es que le recordamos todo lo que hemos tirado al mar del olvido? ¿Cuál es nuestra actitud? Dice que él vino a pedirle que lo trate con bondad. ¿Qué dicen? Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, miren, fueron los mensajeros a darle el recado a Esaú y regresaron los mensajeros. Y le dijeron, dice, los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte, le dice. Cuando le dice eso, Jacob se emociona. Mi hermano viene a recibirme. Y los mensajeros le dicen, espérate un ratito. Pero con él vienen 400 hombres. Esaú no viene solo, viene con 400 hombres, muy parecidos a esos 400 hombres que acompañaron a David en la cueva. ¿Qué sentirían ustedes cuando les dicen eso? Temor, miedo. Temor, miedo. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, te queda 1 kilo de arroz, una lata de atún. ¡Ay, qué miedo! Y ahora, para pasado mañana no hay. ¿Qué como? ¿Qué cocino si es lo único que me queda? ¿No? ¿Te entra? ¿Qué te entra? El miedo, ¿no? El temor, la angustia. ¿Por qué te entra el miedo, el temor, la angustia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te entra el miedo, el temor, la angustia?
¿Ah? Falta de fe. Falta de fe, porque olvidaste por un momento quién era tu Dios, Proveedor. tu proveedor, tu sustentador. En este caso, Jacob se pudo haber asustado. A ver, ¿qué dice la palabra? Dice que los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte y con él vienen 400 hombres. Dice la palabra, Jacob sintió mucho miedo. Jacob sintió mucho miedo. Porque él sintió que su pedido a su hermano que lo tratara con bondad, él no lo había escuchado. Él sintió eso. Nos pasa a nosotros cuando oramos a Dios y no recibimos la respuesta que queremos, nos viene miedo. Cuando a veces le decimos, líbranos de nuestros angustiadores y nuestros angustiadores se levantan aún más en contra de nosotros, sentimos miedo. ¿Verdad? ¿Y por qué creen que Dios permite eso? Porque a Dios nada le cuesta decir, aquí nomás queda todo esto y no pasa esto para que mi hijo no se angustie, no se aflija, no se estrese. ¿Por qué Dios lo permite? Para demostrarte cuál es la condición de tu corazón. Para demostrarte en qué nivel está tu fe. Para demostrarte qué tanta convicción tienes en el Dios en el que crees. Mira, tú de la boca para afuera, como hacían los del pueblo de Israel, de la boca para afuera me dices que tienes fe y crees en mí, pero tu corazón está lejos de mí. Pasa alguna situación y te turbas, oyes algo y te turbas, ves algo y te turbas, te llenas de temor. Entonces, tu corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y yo quiero que trabajes en eso. Y te voy a tener que probar en la misma área hasta que tú entiendas que tú dependes de mí, que yo tengo el control de todo, que yo soy el que hago y deshago arriba en el cielo y abajo en la tierra, que no hay nadie que esté por encima de mí. Así sean 400, 1000, 2000 que se levanten en contra de ti, si tú confías en mí, no te alcanzarán, no te tocarán. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te llenas de mucho miedo? Como lo hizo Jacob. Jacob dice que sintió mucho miedo. No dice Jacob tuvo miedo, no. Jacob sintió mucho miedo. Mucho. Dice, sintió mucho miedo y en su angustia, óiganlo bien, y en su angustia dividió en dos campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. Dividió en dos el campamento que venía con él. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos angustiados, no pensamos bien y no tomamos buenas decisiones, porque todo lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Dice la palabra, dividió en dos a la gente que venía con él, lo mismo que las ovejas, las vacas y los camellos. Y les dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escaparse. Podrá escapar. ¿De quién era la idea? ¿De él o de Dios? ¿De quién era la idea? Dios te dice, divide a tu familia en dos, ¿ya? Con tu esposo mandas a los hombrecitos y contigo las mujeres se quedan las mujeres. Y si viene el enemigo a atacarlos, se dividen en dos. ¿Así dice el Señor? No, ¿verdad? Él dice que nos hagamos uno en Él. Él dice que seamos uno en Él. Dice la palabra de Dios, mejor son dos que uno, dice cuando hacemos frente, ¿verdad?
Quiere decir que nos debemos de unir, no separar. Nos debemos de unir. Y él hizo esto. Mira, si Esaú nos ataca acá, el otro campamento huye. Se va. Porque se llenó de miedo. Y en su angustia, dice la palabra de Dios. No dice, y Dios le dijo que hiciera. No. En su angustia decidió separar en 2 campamentos a la gente que venía con él. Amén. ¿Qué más dice? También dijo Jacob, Señor, Dios de mi padre. Ajá. Después que tomó la decisión, recién ora. ¿Estaba bien el orden? Después que él tomó la decisión en su angustia, recién ora. Después que él separó en 2 el campamento, en medio de su angustia, como dice la palabra, dice, también dijo, Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tu parentela y yo te trataré bien. Ahí recién le hace recordar a Dios lo que Dios le había prometido. Es normal en el ser humano siempre actuar así, ¿verdad? Es nuestra naturaleza carnal actuar así. Primero nos angustiamos, nos llenamos de miedo, tomamos malas decisiones y después le hacemos recordar a Dios lo que Él nos ha prometido, cuando debería de ser lo contrario para no tomar malas decisiones. Cuando te pasa un problema, ¿qué es lo primero que haces? Cuando se te presenta una situación difícil, ¿qué es lo primero que haces? Como hija de Dios. Entregárselo al Señor. Orar. Oramos, se lo entregamos al Señor, oramos, ¿verdad? Se lo entregamos al Señor. Señor, tú me has prometido que me tratarás bien. Padre, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Porque ya Jacob nos está demostrando que en la angustia podemos tomar malas decisiones. No es primero actuar con nuestro conocimiento, con nuestra carne, con el temor, con la angustia, con el miedo, con la ira, con el enojo. No. Es primero traerlo a Dios. Señor, tú me has prometido que me tratarás bien, le dijo Jacob. Tú me has prometido, Señor. Te queda, como a la viuda, le queda la última botellita de aceite y el poquitito de harina. Y vino el siervo del Señor y le dijo, prepárame un pan, prepárame de comer, pero es lo único que tengo. Y ya mañana moriré, porque ya para mañana no hay nada. Y el siervo que le dijo, prepáralo. Y ella le obedeció y lo preparó. De ahí le dijo, ahora prepara todos los envases que tienes y vas a comenzar a llenarlos con este aceite. Con ese poquitito que lo queda, comenzó a llenar tinaja tras tinaja, tras tinaja, porque Dios bendijo su obediencia y su confianza. Y acá le dice, Señor Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, le dice Jacob, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Recién ahí le comienza a decir, Señor, cuando yo huí de la presencia de mi hermano y me fui de ese lugar, yo solo llegué con un cayado al lugar donde tú me mandaste, Labán, al lugar donde tú me mandaste. Y por tu amor, por tu misericordia, he llegado a poseer todo lo que tengo. Porque aún en medio de mi castigo por haber usurpado el lugar de mi hermano, aún en medio de mi castigo, he sido bendecido por ti. Todo me lo he ganado, como dice la palabra de Dios, con el sudor de su frente. Amén. Y a él le costó más, porque es que su familia se levantó en contra de él por eso que él hizo. Amén. Dice,
Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Le temo. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Que vayamos a Él en total dependencia y que le abramos nuestro corazón y le digamos lo que realmente hay ahí. Él le dijo, Señor, le temo a Esaú. Por eso es que pido tu ayuda. Por eso es que te digo que me ayudes, porque yo le temo a Esaú. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a ciertas situaciones que se nos presentan? Muchas veces nos hemos llenado de temor por las situaciones que se presentan. Pero es ahí cuando debes de venirle al Señor y decirle, Señor, tú me has dicho que me vas a tratar bien. Tú eres Dios poderoso, Padre. Yo tengo temor a esta situación, pero sé que contigo todo lo venceré, que contigo todo lo podré. Amén. Dice, tú has dicho, yo trataré bien y tu descendencia, por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Él tenía temor que le destruya todo. Amén. A su descendencia. Él tenía temor eso. Y le dice, tú has dicho, le dice, otra vez, le hace recordar a Dios otra vez lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dicho. Por eso lo importante de leer la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios te promete, qué es lo que el Señor te ha dicho que te va a dar. Porque ¿cómo entras en juicio con Dios si es que no te sabes defender? Le dice, tú has dicho, yo te trataré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se pueda contar. Si mataban a Jacob, si Esaú mataba a Jacob, ¿su descendencia podría continuar? No, ¿verdad? ¿Y qué le hace recordar? Le hace recordar lo que Dios le había prometido. Es que es como cuando tú oras y le dices, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres el único que me va a proveer todo lo que me haga falta. ¿Cómo lo haga, Señor? No lo sé. Yo solo sé que tú lo harás. Tú has dicho que eres mi juez, mi abogado. ¿Cómo me defiendas? Solo tú lo sabrás, Señor. Yo solo confío en ti. Tú has dicho que por un lado huirán 1000 y por el otro 10,000. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, Señor. Yo solo confío en ti. Porque tú me lo has dicho. Amén. Esa es la confianza que Dios quiere que tú y yo tengamos. No sé si un Esaú te está persiguiendo. No sé qué nombre le pongas a la situación que la que tú tienes. Pero yo solo sé que Dios levantará un campamento alrededor de ti y no permitirá que ningún Esaú venga contra ti, ni con 400 hombres a hacerte frente, porque el Señor va delante de ti. El problema es si le creemos o no. Amén. ¿Qué más dice? Esa noche Jacob durmió allí y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Mira, no se rendía. Ya había hablado con el Señor y oraba. Y dice que primero mandó mensajeros, ¿verdad? Luego los mensajeros vinieron con noticias. Tu hermano también viene a tu encuentro y viene con 400. Entonces Jacob se puso a orar al Señor y le hizo recordar todo lo que el Señor le había prometido. Esa noche Jacob se quedó durmiendo ahí y dice que lo primero que cogió su mano, eso lo separó para dárselo de presente a su hermano Esaú, para obsequiárselo, para regalarle, ¿ok? Dice,
Lo primero que tocó su mano fueron 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos. Si él había separado todo eso para darle a su hermano Esaú, quiere decir que Jacob tenía mucho más que eso, ¿verdad? Y aún en lo mucho más que él tenía, tuvo un corazón generoso. Él tuvo un corazón generoso. Sabía que él había cometido una falta contra su hermano. Sabía que él le había robado una parte muy importante a su hermano. Y sentía esa culpa que lo llevaba al arrepentimiento y a tratar de compensar todo el daño que le había causado a su hermano. Cuando nosotros cometemos una falta y sentimos culpa en nuestro corazón, no es para que te deprimas, no es para que te llenes de angustia, de temor, de miedo, de depresión, de tristeza, no. Cuando hay culpa en tu corazón, dice la palabra de Dios que Dios la permite para que te lleve al arrepentimiento. Y parte del arrepentimiento trae un accionar que lo demuestra. No solo es sentirlo y decirlo, sino es demostrarlo. Y él estaba demostrando ese arrepentimiento con su hermano, compartiendo lo que él había ganado con su esfuerzo y las bendiciones que Dios le había dado. Cuando tú estás arrepentido por algo que haces, la palabra nos enseña de que no solo es decirlo, sino también demostrarlo. Oidor y hacedor, las cosas van acompañadas. No puedes decir te amo y maltratas. No puedes decir te perdono y todos los días le haces recordar el pecado que cometió o el agravio que cometió contra ti. No puedes actuar de esa manera. Eso no enseña la palabra de Dios. Dice, a cada uno de sus siervos les entregó una manada y les dijo, adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Miren lo que él estaba haciendo. Él estaba mandando gente delante de él para ir viendo cuál era la reacción de Esaú. Él quería ir apaciguando esa reacción. Él quería ir menguando ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa amargura. Pero aún así lo estaba haciendo con sus fuerzas, a su manera. Amén. Dice, al primero le ordenó, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿quién es tu amo? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto que vas arreando? Respóndele. Es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Dile que yo estoy yendo, pero que estoy atrás. Amén. Que estoy atrás. ¿Qué más le dice? Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero y todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo, esto es lo que le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también, tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó, voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Voy a calmar su enojo con el presente que va adelante de mí, dijo dijo Jacob, ¿no? Después de eso, lo veré cara a cara y tal vez me perdone.
Él pensaba que con esa actitud de ir mandando presentes a su hermano adelante de él, iba a ir menguando el enojo de su hermano. Iba a decir, ah, ya, me dio una manada, qué bien, lo perdono 5%. Me dio otra manada, ah, qué bien, lo perdono un 10%. Ah, el buscar el perdón de alguien, la palabra nos enseña, muchas veces requiere de despojarnos de muchas cosas de nosotros. Muchas veces requiere una actitud de humildad y de trabajo para que esa persona pueda perdonar el agravio que contra ellos hemos cometido. Un ejemplo, una persona que ha vivido en infidelidad, por ejemplo. Cuando tu esposo o tu esposa te ha sido infiel, tú dices, ok, te perdono. ¿Ese proceso es sencillo de pasar? No, ¿verdad? Porque la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Porque hay un proceso. Porque hay un proceso en eso. Es lo mismo, si alguien viene maltratándote verbalmente siempre, emocionalmente siempre, entonces cuando tú le pides perdón, esa persona, ¿qué tiene que ver en ti para que entienda que tú estás arrepentido y quieres hacer las cosas diferentes? ¿Qué tiene que ver en ti? Un cambio verdadero. Un cambio verdadero. Y Esaú y Jacob pensó que mandándole presentes a su hermano iba a apaciguar esa ira, ese enojo. Amén. Él pensaba eso. Dice, y así el presente avanzó delante de él, y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Amén. Llegó el punto en que se acabaron los regalos y llegó a estar delante de su hermano. Dice el 22, pero esa misma noche se levantó, tomó sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Miren, dice que Jacob agarró a toda su familia y los hizo cruzar el arroyo. Él se quería enfrentar solo porque aún seguía sintiendo temor. Y dice que el ángel del Señor, el ángel de Peniel, dice el título de ahí, se le presentó. Y dice que él luchó contra ese ángel. Dice que él luchó contra ese ángel. Y luchó contra ese ángel, dice que luchó hasta la salida del sol. Luchó contra, de modo que Jacob se quedó solo. Todas sus posesiones y toda su familia los había hecho cruzar el río y él se había quedado solo. Y ahí se le aparece el ángel del Señor y dice que lucha contra él hasta la salida del sol. Vamos a ver qué más dice la palabra. A veces tenemos eso, ¿verdad? A veces cuando tenemos una aflicción, una tribulación, un problema, nos levantamos de madrugada a orar, a clamar, a hacer nuestra lucha espiritual, ¿verdad? Porque anhelamos una respuesta, porque clamamos por una respuesta, por una ayuda que necesitamos. Dice que se quedó hasta la salida del sol, pero cuando ese hombre se vio que no podía vencerlo, miren, cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo. Y en la lucha, el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre le dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Él se aferró tanto a ese clamor, a esa oración, a ese ángel,
que no quería soltarlo, aún cuando había sido herido en el muslo, aún cuando sentía dolor, aún cuando sentía aflicción, aún cuando estaba cansado, cuando ya no tenía fuerzas, aún cuando estaba solo, se aferró a ese ángel. Se aferró a ese hombre y a pesar que sintió dolor, le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y es lo que el Señor te dice, sigue clamando, sigue orando, no me dejes hasta que yo te bendiga, no te canses hasta que yo te bendiga, no me sueltes hasta que yo te bendiga, aun cuando te cause dolor, aun cuando te cause angustia, aun cuando te cause aflicción, no me dejes, te dice el Señor, no me dejes. Aférrate a mí. No me dejes hasta que yo te bendiga, porque sí te voy a bendecir, sí te voy a dar lo que te he prometido, sí voy a cumplir cada una de mis promesas. El proceso duele, el proceso cansa, la transformación es dura, pero no me dejes, te dice el Señor, no me dejes. Yo estoy contigo. Recuerda, yo levanté un campamento al lado de ti. Te hice visible a mis ángeles para que entendieras que no estás solo. Ahora sigue luchando conmigo en la intimidad. Ora, dobla rodillas, cree, confía. No me dejes hasta que yo te bendiga, te dice el Señor. El Señor te quiere bendecir. Pero hay muchos que se están cansando en el intento para recibir esa bendición. Dice, aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Has vencido, le dijo. Has luchado con los hombres. Has sabido enfrentar cada ataque del mundo. Has sabido enfrentar tus temores y tus miedos. Te has sabido aferrar a Dios. Has luchado contra Dios, contra esa transformación, contra ese problema, contra ese desierto. Has luchado contra Dios y en todo has vencido. Por eso tu nombre no será Jacob. Tu nombre no más será Jacob, porque Jacob era sinónimo de usurpador. Ya no más te llamarás así. Ahora te llamarás Israel, pueblo de Dios, Israel. Le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Le dijo. ¿Y para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí, en ese momento. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Si Dios se da a conocer por lo que hace en ti. No necesitas preguntar quién lo hizo. No necesitas preguntar a quién le clamas. No necesitas hacerlo. Porque la respuesta que te da, la bendición que te da, habla por sí solo de quién es el hombre que lo hizo. Que quién es el que estuvo contigo y que nunca te dejó. Que nunca te abandonó, que siempre estuvo allí, fortaleciéndote, animándote, abrazándote cuando tú lo necesitabas, secando tus lágrimas, guardándolos en el odre. Cada lágrima tuya está en el odre de Dios y en su libro escrito. Lo hablamos ayer, ¿verdad? Salmos. Perdón, el martes. En el odre de Dios está cada una de tus lágrimas. Dios ha visto tu aflicción. Dios ha visto tu dolor.
Cada una de tus lágrimas están anotadas en su libro, dice su palabra. Solo que necesita que tú confíes en Él. A veces Dios tiene que afligirte de tal manera para que tu fe se desarrolle como un grano de mostaza y puedas decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá, dice el Señor. A veces somos como el pueblo de Israel. De la boca para afuera le decimos, tengo fe en ti, Señor, creo en ti, Señor. Pero de nuestro corazón estamos lejos de Él y no creemos que Él es capaz y suficiente Dios para sacarnos de la situación en la que podemos estar. A veces te la pone tan difícil el Señor para que no tengas otra opción más que dejarlo en sus manos. A veces te hiere con tanto dolor como lo hizo en el muslo de Jacob, este ángel, para que tú lo sueltes. Para que tú lo sueltes. Para que tú demuestres ahí cuánta convicción hay en ti. Pero si eres como Jacob, que a pesar de ser herido en el muslo, y a pesar de que te causen dolor, te aferras al Señor, dice que Él te bendecirá. Porque eso es lo que espera de sus hijos. Que a pesar del dolor, que a pesar de la aflicción, que a pesar de la tribulación, que a pesar de lo que tus ojos vean, sigas aferrándote al Señor como lo hizo Jacob. Le dijo, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre le respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. Esa fue la respuesta de su nombre. Y lo bendijo allí. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre que tenía el poder de bendecirlo en ese momento? Amén. Era nuestro Señor. Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Porque la palabra de Dios dice, nadie es digno de poder ver el rostro de Dios. Y él luchó contra Dios mismo, porque a veces luchamos contra Dios, porque a veces luchamos contra Él. A veces permite herirnos tanto como lo hizo con Él, para que se pueda mostrar en su plenitud que es Dios el que está contigo. Dice la palabra de Dios. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Eso lo hicieron como una señal de ritual de honra de lo que había sucedido en ese momento. Amén. Ellos, los israelitas del pueblo de Israel, no volvió a comer esa parte de la carne, ese muslo, ese tendón que estaba ahí, no lo volvió a comer porque significaba algo, un recordatorio para ellos de lo que Dios hizo en la vida de Jacob. A veces, como les vuelvo y les repito, a veces Dios tiene que herirnos de tal manera donde nos quedan secuelas de ese dolor, no secuelas, nos quedan cicatrices de esas batallas que hemos tenido, para recordar de dónde Dios nos levantó, para recordar que enfrentamos a los hombres y nos enfrentamos a Dios y fuimos victoriosos. ¿Qué es lo que enfrentamos con Dios? Las pruebas, las tribulaciones, la transformación. Y cuando sales de todo eso, podrás decir que venciste a los hombres y a Dios. Y por eso fuiste bendecido. La historia de
la historia de Jacob y Esaú, si bien empezó como un pleito de hermanos, terminó en una enseñanza poderosa que trajo el Señor. Jacob no se llevó fácil las cosas que obtuvo en su vida, porque traía una consecuencia del mal accionar que él tuvo. No solo en su entorno familiar, que huyó por 20 años del hermano, sino también en su entorno laboral y aún en su propia vida al hacer una familia. Se enamoró de una mujer y lo hicieron trabajar años de años para que se pudiera casar con ella. No fue fácil su vida, porque todo trae consecuencias. Pero cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay verdaderamente un corazón arrepentido, créeme que Dios puede hacer grandes cosas con esa vida. Grandes cosas con esa vida. El capítulo siguiente habla de cómo Jacob ya se encuentra con su hermano, porque acá, si bien leemos bien el título, dice Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Acá todavía no se encontraron. Se preparó para ese encuentro. Y aún tuvo que luchar contra Dios mismo para estar preparado para ese encuentro. ¿Ok? Tuvo que luchar. Y a veces para nosotros recibir una bendición, una restauración, una respuesta de Dios, primero tenemos que ser transformados. Primero tenemos que ser preparados. Primero tenemos que ser afirmados, establecidos, para que luego Dios pueda bendecir. Si se han dado cuenta, pasamos por muchas cosas y el último paso es enfrentarnos a lo que Dios establece, a lo que Dios pide, a esa transformación que viene directamente un cara a cara con Dios. Esa es la transformación. Ese es el último paso que necesitamos, nuestra transformación para la bendición. Amén. Eso es lo que necesitó Jacob para poderse preparar para el encuentro con su hermano. No era fácil encontrarse con alguien que estaba airado por 20 años por lo que le habían robado, por lo que le habían quitado. Y Dios tenía que prepararle para eso. Amén. No sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando. No sé qué estés enfrentando. No sé si hay escasez, no sé si hay problemas, no sé si es tu empresa, no sé si es tu familia, no lo sé. Pero Dios te dice, para esa bendición que estás anhelando, primero tienes que contender contra mí, dice el Señor. Tienes que luchar conmigo. Y luchar conmigo es que te ponga en evidencia en qué condición te encuentras. Porque para bendecirte, primero tienes que ser transformado. Y yo te cambiaré el nombre, te daré una nueva identidad y te bendeciré, dice el Señor. Amén. Lo hizo con Jacob. Lo hizo con Jacob. Se llenó de miedo, se llenó de angustia, preparó todo, lo dejó avanzar, pero su siguiente paso fue pelear contra Dios. Dios lo hirió, le causó dolor Dios, le causó dolor, pero aún así él se mantuvo firme y siguió luchando. Eso es lo que quiere Dios, que sigas luchando, que no te canses, porque tu bendición ya está cerca para la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero esta palabra de parte del Señor haya quedado grabado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, porque de esa manera vamos a poder ser oidores y también hacedores de la palabra de nuestro Señor. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe las luchas, las batallas que tenemos a diario. Y es por eso que Él usa su palabra para darte ánimo, para traerte esperanza, para traerte respuesta, para que te hagas saber que Él está pendiente de ti,
que Él no se ha olvidado de ti, que Él no te ha dejado, que Él está contigo y aún envía a sus ángeles para que estén contigo y te sientas fortalecida, acompañada, cuidada, porque ahí está el Señor. Amén. Confiemos en lo que el Señor dice. No es fácil, hermana Ceci, totalmente de acuerdo, no es fácil, pero con el Señor todo es posible. Cuando de nosotros descansamos nuestro corazón en el Señor, cuando realmente le creemos con nuestro corazón al Señor, es más sencilla llevar las cosas y pelear las batallas que tenemos a diario. Amén. Y el Señor nos dará la victoria. Se la dio a Jacob, también nos la dará a nosotros. Nos bendecirá. No sueltes a ese ángel. Sigue luchando contra él, porque la victoria la tendrás para la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un bendecido fin de semana al lado de su familia, que esta palabra no solamente quede en el corazón de ustedes, sino que también la puedan compartir, que usen un tiempo especial donde puedan reunir a su familia, quizás a sus amistades, o quizás por sus grupos de WhatsApp, compartan lo que hoy han recibido de parte del Señor. Aconsejen, ministren, lleven este consejo a quien ustedes consideren que lo necesita. De repente Dios te pone en el corazón a quién compartirla. Comparte con esa persona este mensaje que el Señor te ha dado hoy. Génesis 32. Yo creo que será de mucha bendición para alguien que de repente lo puede estar necesitando. Amén. Que Dios los bendiga. El día martes nos vemos con una nueva enseñanza y espero contar con la asistencia de todos y quién sabe con más invitados, aún más como lo fue Olimpia, que ya es la segunda vez que nos acompaña y nos sentimos bendecidos de que ella esté con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga entonces, que tengan un feliz fin de semana, un feliz y muy bendecido fin de semana. Cuídense, que estén bien.